Abriendo el juego. Bueno, aquí estamos en Ultra 93.7 con nosotros el señor Víctor Báez. Buenos días, Víctor. Buen día, Orlando. Saludos a la audiencia que día a día nos acompaña aquí abriendo el juego, arrancando su día con nosotros. De verdad que nosotros apreciamos muchísimo eso. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar frente a este micrófono y compartir un poquito más de 2 horas con todos ustedes. Sobre todo porque arrancamos dándole un toque dulce a las mañanas con las irresistibles French Toast Sticks de Wendy's. Unas deliciosas tostadas francesas que son crujientes por fuera, suaves por dentro, servidas con un rico sirope como le gusta a Alex Luna. Disponible de lunes a viernes de 7 a 10 y media de la mañana y de sábados y domingos de 7 a 11 de la mañana. El desayuno perfecto para tener un buen día solo en Wendy's. Ayer un día agridulce porque tuvimos unos partidos espectaculares en esa doble cartelera, pero 2 noticias enlutaron el mundo del deporte. Más temprano, poco después de que terminara el programa, nos enteramos del fallecimiento de Dikembe Mutombo, inmortal del baloncesto, luego de 18 temporadas en la NBA, 8 veces todas estrellas, 4 veces jugador defensivo del año, 58 años solamente. Eso sí impactó muchísimo. Cáncer cerebral. Y pues pasó a mejor vida Dikembe Mutombo. Y más adelante nos enteramos, ya llegando la noche, de que Pete Rose, el líder histórico de hits en las grandes ligas, falleció a los 83 años. Un jugador de que probablemente ampliemos un poquito sobre su carrera un poquito más adelante, pero de verdad que duele mucho ver la forma en que esta figura, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pues cómo cerró un capítulo de su vida oscuro, y que lamentablemente eso lo marcó tanto o más como los más de 4,000 hits que dio en su carrera. Pasa el alma de ambos. Un día agridulce ayer para el deporte a nivel mundial. Damos los buenos días. Uno no quiere hablar como de malas noticias arrancando el programa, pero de verdad que eso impactó muchísimo en el día de ayer. Damos los buenos días a Melvin José Bejarán. Buenos días, muchachos. Buenos días al público de Abriendo el Juego. Siempre un honor asumir este compromiso con ustedes. Y bueno, la muerte de Dikembe Mutombo a mí también me impactó mucho, porque ese fue uno de los jugadores de la NBA que uno iba creciendo, iba viendo, haciendo cosas, y se impresionaba sobre todo con el plano defensivo, que era el fuerte de Dikembe Mutombo. Solamente 58 años tenía. Pete Rose tenía 83, Mutombo 58. Creo que un cáncer cerebral, sí. Una situación Mutombo complicada que le mantuvo en cama y en situación difícil por poco más de un año. Y entonces pierde la vida este gigante de 7-2, que además de ser un tipo de impacto en la NBA, 8 juegos de estrellas, un jugador que defensivamente yo creo que marcó una época, 4 veces fue jugador defensivo del año en la NBA, y con eso lo digo todo. Pues fuera de las canchas también fue un gran ser humano, porque él era africano, recuerden, él nació en la República del Congo. Ustedes saben que los países de África, la mayoría están bien complicados, han estado bien complicados siempre, y él nunca dejaba de lado su país ni su continente, y participaba en diferentes actividades, ya sea bajo fundaciones propias o con la NBA, precisamente ayudando a los necesitados, ayudando a la niñez, entregando recursos, siendo alguien que lleve esperanza a su continente y a su país. Eso hizo Dikembe Mutombo, y es una ausencia que se va a sentir, porque la verdad es que el tipo se convirtió en un embajador del deporte, un embajador de la NBA, un embajador de su país, por la manera como él ayudaba a la gente. Y el dolor en la NBA es muy grande. Yo he visto muchos comentarios de jugadores y exjugadores lamentando la pérdida de Mutombo, porque si fue grande en cancha defensivamente, busquen la historia, porque fuera de ella fue mucho mejor. Bienvenido, Alex. Gracias, Melvin. Saludos para ti, saludos para Víctor, Orlando, también para JC, Batista, a los amigos oyentes y los que nos siguen a través de YouTube. Es un placer estar con ustedes una vez más. Y como ustedes destacan, ayer fue un día negro para el deporte, porque quizás mucha gente no mide en su justa dimensión el impacto de la figura de Dikembe Mutombo en la historia de la NBA. Él era embajador global de la NBA. Él era políglota. Eso también facilitaba el hecho de que la NBA lo eligiera a él para algunas actividades a nivel del mundo. 9 idiomas hablaba. Correcto, en diferentes continentes.
Pero no solamente era porque él se podía comunicar en varios idiomas. Era el trato humano que tenía Dikembe Mutombo. Él fue, vamos a decir, el propulsor de uno de los hospitales más grandes en su país natal, porque él era su capacidad altruista lo llevaba a él a tratar o a colaborar con la salud de niños que tenían enfermedades terminales, otros niños que tenían escasos recursos para cuidar algunos problemas de salud. Y la verdad es que dejó un gran legado entre sus homólogos, el señor Dikembe Mutombo, de quien cuando se habla algún jugador de baloncesto ya de varias décadas, siempre hablan con bonitos recuerdos de la figura de Dikembe Mutombo. Y con respecto al fallecimiento de Pete Rose, yo conversaba con Orlando fuera de micrófonos antes de comenzar el programa. Y señores, las Grandes Ligas tienen que revisar la forma en la que castiga a las personas que han incurrido en ciertos asuntos ilegales en la historia del béisbol de Grandes Ligas. ¿Cuántas décadas tenía MLB castigando a Pete Rose? Hace mucho que Pete Rose... Y él de manera formal pidiendo perdón. O sea, él quizás cometió el error de durar mucho tiempo en reconocer su error. Sí, totalmente. Estamos claros con eso. Pero también después ya, cuando él estaba más adulto, más viejo, él de manera oficial y formal al comisionado le pidió un indulto. Y fue negado múltiples veces. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Víctor? Y este es mi punto y yo respeto el que piense totalmente distinto. Pero yo pienso que los castigos, aunque se cantan o se sancionan a los jugadores de manera indefinida, yo creo que hubo mucho tiempo para castigar lo que hizo Pete Rose. Ha habido mucho tiempo para castigar lo que ha hecho Roger Clemens, lo que ha hecho Barry Bonds, que en el caso de Clemens lo que pesa más en su contra es el perjurio, porque él juró y mintió ante un juez federal. Pero la realidad es que la historia del béisbol de Grandes Ligas está incompleta sin el líder en hits en el Salón de la Fama de Cooperstown, sin el mejor lanzador de todos los tiempos, sin el mejor jugador de posición de todos los tiempos. Líder de jonrones. Líder de jonrones de todos los tiempos. Y yo sé que los puristas me van a decir, los puritanos allá afuera me van a decir, sí, pero ellos dejaron de hacer. Es cierto, pero yo creo que ya han pasado décadas y ellos han recibido un castigo justo de parte de Grandes Ligas. ¿Tú sabes lo que me extraña a mí? Y estoy de acuerdo contigo, que la sociedad norteamericana, cuando tú cumples una condena, ellos tienden a dar esa segunda oportunidad. Esa es como la cultura norteamericana. Y han sido intransigentes con esta gente. Pero con Grandes Ligas, en este caso la verdad es que no. Hay que decir que con Rose ellos flexibilizaron, porque en un momento Rose no podía ni siquiera estar cerca de un estadio. Y con el tiempo ellos lo dejaron primero acercarse a su equipo original, que es Cincinnati. Después le hicieron algunas ceremonias a otros equipos e incluso en un momento fue invitado como figura de un juego de estrellas. O sea que la liga poco a poco flexibilizó, pero hay una teoría que compartíamos un servidor y José Luis Mendoza hace años hablando de ese tema y ambos coincidíamos en que quizás la liga tuvo cuidado con Pete Rose por el hecho de que como era un tipo que por dinero como que cambiaba las versiones, la liga quizás dijo, no vamos a perdonar totalmente a este hombre porque fácilmente lo exaltamos al Salón de la Fama y ahorita declara unas barbaridades que quizás no ha dicho todavía. Bueno, en realidad eso fue básicamente lo que dijo el comisionado, este comisionado, que él le llegó a pedir el indulto a este comisionado también y le dijo que él no ha demostrado ese arrepentimiento real. Eso era lo que el comisionado decía. A mí lo que me hubiera gustado ver cómo hubiera reaccionado la prensa si él hubiera tenido la oportunidad de estar en la boleta. Porque a diferencia de los jugadores que dieron positivo o los que se asume que dieron positivo, a eso le dieron el castigo. Pero me hubiera gustado ver el trato que hubiera recibido Rose si él hubiera estado en algún momento en la boleta de Cooperstown. Miren, a mí me encantaría que suceda lo que ustedes han dicho, que haya sucedido lo que ustedes han dicho, pero con Grandes Ligas hay algo, y es que Grandes Ligas con integridad no juega. Y lamentablemente lo que hizo Pete Rose atentó seriamente contra la integridad del juego. Si lo hubiesen perdonado a Pete Rose en cualquier momento, temprano o tarde, eso de una u otra manera abría las puertas para que alguien más hiciera ese tipo de cosas. Y un negocio como Grandes Ligas, que mueve tantos millones de dólares y que va en franco crecimiento,
no se puede dar el lujo de tener este tipo de escándalos que le manchen y que hagan que cuestionen el béisbol de Grandes Ligas con el asunto de las apuestas. Creo que el no perdonarlo a él obedece precisamente a eso, a evitar que un jugador no vuelva a cometer ese tipo de falta, porque eso es muy grave para un deporte, repito, que ofrece integridad, porque es que, bueno, ustedes están viendo lo que está pasando en el deporte, lo que pasó en la NBA, el propio Ipei lo que estaba haciendo, aunque en el caso de Ipei no era un jugador. Grandes Ligas no quiere nada con ese tipo de problemas, porque un deporte que digan, señores, que alguien está arreglando partidos y todo ese tipo de cosas, eso se puede ir abajo, eso es más delicado de lo que nosotros pensamos. Y tú sabes que esto puede sonar irónico y contradictorio, pero en este momento donde Grandes Ligas está recibiendo dinero de las casas de apuestas es cuando menos pueden darle la oportunidad de regresar o de quitarle esa pena. Es el peor momento. Sí, yo creo que quizás de modo póstumo probablemente sería más manejable. Lo primero que hay que hacer para eso es cambiar las reglas, porque las reglas prohíben que alguien que haya sido suspendido por eso puede estar en la boleta. Eso es lo primero que hay que cambiar, las reglas. Y dudo que eso pase. Por ejemplo, de modo póstumo yo creo que habría una mayor posibilidad, porque yo repito, el miedo con Rose era que tú no sabes con lo que iba a saltar. Y el descalzo de Joe Jackson. Tenemos 100 años esperando el descalzo de Joe Jackson. Pero que demostró con su actuación en la Serie Mundial de que él no estaba en la trama. Él lo conocía la trama, no la comentó, pero sus números están ahí de que él jugó duro en esa Serie Mundial. El caso de Pete Rose es totalmente distinto, porque yo sé que hay un contexto histórico con Joe Jackson y todo lo demás. Es que no estamos hablando de un jugador del montón, estamos hablando del líder de hits de todos los tiempos y un jugador excitante que marcó una época por siempre y para siempre. O sea, cuando la gente busca referencias de cualquier área ofensiva del béisbol de Grandes Ligas, no mencionan a Joe el descalzo Jackson. Y yo sé que hay un contexto histórico que merece que él sea exaltado, pero lo de Pete Rose, por ser el líder de hits, por ser lo que él fue para esa maquinaria roja, yo creo que sí merece en algún momento que Cooperstown lo tome en consideración. Y yo no voy a estar conforme cuando lo exalten de manera póstuma, por lo que dije ayer cuando hablaba sobre lo de Miguel Tejada. Señores, ustedes saben lo hermoso que fue Miguel Tejada trasladándose a Oakland en la última temporada de los Atléticos en el Coliseo, con sus hijos, que sus hijos lo vean y se sientan llenos de orgullo, de que a su papá lo reconozcan de esa forma y lo exalten al Salón de la Fama de un equipo. Eso también deja un legado en la familia de los exaltados. Pero eso es en vida para que el exaltado lo pueda disfrutar, porque es un honor a él, es una condecoración a él. Ya de manera póstuma tú estás haciendo algo políticamente correcto que se va a perder en el tiempo, porque el tipo no lo va a disfrutar, no va a estar en la prensa diciendo lo que significa para él, lo que está haciendo su organización, y así es como yo lo veo. Pero a Pete Rose, los Rojos de Cincinnati lo metieron en su Salón de la Fama también. Claro, ¿sí? claro. O sea, que si vamos a hablar, a comparar con Miguel Tejada, a este le hicieron algo todavía mucho más bonito los Rojos de Cincinnati cuando hubo la apertura que ustedes dos destacan con él. Sí, tenemos la pausa, pero hay que decir que no existe ningún deporte en el mundo de que el líder en hits, el batazo más sencillo de ese deporte, en este caso, por ejemplo, en la NBA, sería como el líder en puntos. Y el líder del batazo más productivo, que es el cuadrangular, ambos fuera del Salón de la Fama. Bueno, es que en la NBA, por ejemplo, el líder de puntos de todos los tiempos, que es ahora LeBron James, no ha hecho nada para que lo condenen de esa manera. Ni el líder de rebotes tampoco. O sea, en lo de la NBA no han cometido esos errores que lamentablemente cometieron estos tipos. Sí, pero es bien chocante que dos peloteros que tengan dos marcas tan fundamentales como esa, líderes en jonrones de todos los tiempos y líder en hit de todos los tiempos, cuando tú vayas al Salón de la Fama no estén. Eso de verdad que es bien chocante. Vamos a ir a la pausa con JC y al regreso, un tema que es incómodo, pero que hay que tocarlo porque está en la prensa, y es todo este revuelo alrededor de la esposa actual de Osvaldo Virgil, por lo menos en los últimos 25 años de su vida, y sus hijos, que hay ahí una controversia que se ha filtrado en los medios, algo que no ha caído bien definitivamente ni en los peloteros de la época de Virgil, ni en la prensa, porque como que había que esperar un poquito más para que eso se destapara, pero la señora dio unas declaraciones a la prensa que la tenemos por ahí, vamos a ir un poquito,
y eso despertó el avispero al punto de que los hijos de Virgil emitieron un comunicado tratando de exponer su punto con relación a este espinoso tema. En Abriendo el Juego.